Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Jim Sanchili, estamos en un nuevo vídeo en cómo gestiono mis artefactos. Los mejores tips, enfocado el vídeo en principiantes y gente que esté empezando a toparse con la pesadilla de la resina y el RNG de los benditos artefactos, las proporciones críticas, los substats, el gachita dentro del gachita. Y básicamente estamos en mi cuenta free to play. Ya sabéis que esta es la que tiene a Jutao. No tiene tantos ítems, tantos personajes y ni siquiera tiene armas. Hay un review de la cuenta si queréis ver exactamente cómo está. Pero sobre todo los artefactos en la free to play es lo más delicado. Estos son mis artefactos, como veis la mayoría están equipados. Así que os voy a comentar, como digo, enfocado para principiantes y no tanto el tema de los rangos o alguna cosa más complicada dentro de los ítems que expliqué en algún vídeo y me decís: ¡espera! Eso está complicado, explícalo otra vez. Y voy a explicaros cosas muy sencillas para que tengáis un orden. Y de hecho os sobre experiencia en los artefactos, todo esto que estáis viendo aquí, para poder constantemente subir los artefactos que queráis. Y no solo eso, sino que para que tengáis que subir artefactos, no recurráis a gastar los artefactos dorados para experiencia. Y así los artefactos dorados los podráis guardar para utilizar en relicario. Y el relicario os da la posibilidad de que salgan más y mejores ítems de lo que necesitéis. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Nos vemos en los directos, link aquí abajo en la descripción. Gracias por el apoyo al canal, gracias al equipo del canal. Y vamos con el vídeo. Pues bien, resumido y muy en Razor, muy en facilito el tema de los rangos y cuándo bloquear un artefacto y cuándo no, pero la materia del vídeo, como digo, es otra enfocada a principiantes. Recordar que siempre los ítems van a ser mejores con 4 substat que con 3 substat, y este por ejemplo tiene 4. Que los substats no hay que aprenderse todos, hay tablas en el Discord, link aquí abajo en la descripción. Pueden aparecer, por ejemplo, la probabilidad que veis en este ítem puede aparecer con 4 distintos valores y eso es el rango de un substat del artefacto. Es decir, la probabilidad, por poner el ejemplo, el máximo que puede salir es 3.9 y cada vez que sube el artefacto a nivel 4, 8, 12, 16 y 20 pueden sumarse un valor de entre 4 valores con un máximo de 3.9. La probabilidad tiene 2.7 de mínimo, seguro que tengo por aquí alguno de 2.7 para que veáis. Luego el segundo es 3.1, que por ejemplo aquí hay 3.1. El siguiente es 3.5, que no sé si veremos alguno por aquí en los ítems. Y el máximo es 3.9. Con el daño crítico ocurre lo mismo. El mínimo son 5.4, que por ejemplo lo estáis viendo aquí. Los siguientes son 6.2, que justo lo estáis viendo aquí. Luego hay 7.0 y luego hay 7.8. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, hay 7.0 y luego aquí hay 7.8. En los daño crítico, por ejemplo, ha salido perfecto y lo estáis viendo en pantalla. Básicamente, tratar de priorizar ítems que tengan 4 substat por encima de 3, ítems que tengan rangos altos por encima de bajos, y si tiene 3 substat, tratar de que los rangos sean altos y de que al menos los 3 substat estén bien o 2 de los 3 con rangos altos. Hay mucha gente que, por ejemplo, le sale un ítem de 3 substat con proporción crítica con 2.7 de probabilidad y con 5.4 a daño crítico y luego defensa plana, por ejemplo. Eso yo principalmente lo hubiera quemado cuando posiblemente vosotros lo estaríais subiendo y desperdiciaríais resina. Esto es el resumen inicial de cosas que en otros vídeos os parecen complicadas, pero esa primera explicación en facilito va a ayudar a toda la comunidad. Ahora entramos en materia de las partes más complicadas, como comentaba, no complicadas, pero sí que van a ayudar mucho a los principiantes, pero que son mucho más allá de simplemente detectar cuando un ítem es mejor o peor. Y recordar, los dominios, el drop rate, es decir, la posibilidad de que salga un artefacto, es pésima. Es decir, a todos nos sale mayoritariamente. Es decir, que tú detectes que un artefacto sea bueno y que luego suba bien, es una habilidad que puedes adquirir porque el juego tiene programación y hay otros vídeos como el que os dejará por aquí los editores de cómo conseguir artefactos perfectos, pero lo que te tira el dominio, eso sí que es totalmente aleatorio y es una posibilidad bajísima y por lo general es muy... Ahora, dos cosas importantes de cómo gestionar artefactos en la free to play una vez hemos pasado el primer paso de detectar lo que es bueno, lo que es malo, no subir cualquier cosa y sobre todo tener un orden.
Pues bien, lo primero y más importante es, no hay que subir todo lo que te sale. Como veis, yo tengo por aquí bastantes ítems sin subir, pero bloqueados. Y diréis, ¿por qué? Podrías subirlo, ¿no dices que tienes mucha experiencia para subir? Sí, pero hay una cosa que es más importante aún, y es tener orden. Ayer, antes de grabar este vídeo, en directo ocurrió una situación y la gente se quedó bastante perpleja y pensando, y el ejemplo enseñó a la gente lo que suelo explicar y lo vieron gráficamente. Y es que subí un cáliz de vida. Por aquí estaréis viendo el ejemplo mientras lo narro. Los editores, muchas gracias por localizar el momento en el directo. Y ese cáliz de vida tenía proporción crítica, o sea, perdón, un cáliz de hidro, no un cáliz de vida, perdón, es un cáliz de hidro. Y tenía proporción crítica y vida por ciento. Lo subí, no subió mal, se quedó con 2 fallos y yo automáticamente lo desbloqueé y dije, bueno, lo voy a quemar. Y la gente dijo, ¿qué? Pues es muy bueno para Furina, para Yelan, para Neuvillette. Y dije, sí, porque tengo un cáliz mejor. Y automáticamente fui a la lista de objetos o sea, a la lista de artefactos y enseñé, mirar, yo tengo este que es mejor. Y la gente me preguntó, ¿te sabes tus artefactos? Y yo, más o menos. Y esto ocurrió en la cuenta principal, que tengo más personajes, más artefactos, más construcción, etcétera. No hay que saberse los artefactos de memoria, pero hay que ser selectivo y hay que separar sobre todo el factor si el set puede ser un full set para el personaje concreto con las stats concretas que le podrían servir a los personajes que usan ese set, o si es una pieza para romper set de, por ejemplo, si estamos hablando de subir pues un cáliz hidro, me parece que era un cáliz hidro de sombra verde. Entonces, ni Neuvillette, ni Yelan, ni Furina van a ir sombra verde, con lo que sería romper set. Resulta que sí que tenía un cáliz hidro mejor y, si no recuerdo mal, creo que era de cazador fantasmal. O sea, que era de set para Neuvillette, es decir, set que sí sirve, y encima era mejor en su stat, con lo que si quería romper set ya tenía un buen cáliz hidro para romper set en Furina o en Yelan. Lo voy a explicar de manera gráfica. Y además, aquí tengo el ejemplo. A vosotros os ocurrirá muchas veces que subís, por ejemplo, un cáliz. Os sube medio bien porque los cálices son escasos, como el que estáis viendo en pantalla. Este es de bono de daño a Nemo. Y tiene, por ejemplo, como veis aquí, 5.2 de probabilidad, 5.4 que es el mínimo de daño, y recarga. Y esto ya lo he subido. Y tiene 3 fallos en esta defensa plana. Mucha gente dirá, regálamelo, que mi Escaramucho, mi Xiao todavía no tienen un cáliz así de bueno, ¿no? La cosa es que si uno no se tiene que saber de memoria todos sus artefactos, pero un mínimo conocimiento, ideas de lo que podría tener, yo con este artefacto sé que ese artefacto concretamente no es bueno. Así que yo hago así, me voy a los artefactos en cualquier personaje que estaréis pensando, ¿por qué conjutado? Da igual, con el que sea. Pongo cáliz a Nemo. Y aquí os voy a enseñar otra cosa que me preguntéis en los vídeos, que es el valor crítico, el crit value. ¿Cómo se calcula? Pues si os fijáis cuando os expliqué los rangos, el 2.7 de la probabilidad, que es el mínimo en probabilidad, es justo la mitad de 5.4, que es el mínimo de daño crítico. Pero si nos vamos al máximo, que es 3.9 el máximo de probabilidad que puede salir o subir al nivel 4, 8, 12, 16 y 20 en un artefacto, justo 3.9 es la mitad de 7.8, que fue lo que justo os dije que es el máximo. Es decir, la capacidad que tienen los artefactos y la programación de entregaros un substat siempre os van a dar la mitad de probabilidad por ese mismo doble de daño crítico. Disclaimer, como dije en otros vídeos, esto no tiene nada que ver con el 1.2, es simplemente programación de cómo quieren daros la posibilidad de entregaros ese substat. Básicamente coincide a la perfección que la mitad de la probabilidad es pues luego el doble de la probabilidad en el daño. ¿Por qué digo esto? Porque para calcular el valor crítico que tiene un artefacto, este, por ejemplo, tiene 5.8 y daño crítico. Es muy fácil. Multiplicamos la probabilidad por 2, incluso podemos redondear porque son casi 6, pues 6 por 2, 12. 12 y los 15.4 son 17.4 y 11 de recarga. Tendríamos un cáliz a Nemo con 17.4, 17 redondeando de valor crítico y 11 de recarga. No está mal. ¿Yo qué cálices a Nemo tengo? Tengo este, por ejemplo, que es de Faruzan, que igual tiene probabilidad de daño y recarga. Tengo este de Scaramouche, que como veis es del propio set con 34 daño crítico. Este es complicado de conseguir. Y tengo este que estáis viendo y este que estáis viendo. Este que Faruzan prioriza la probabilidad y la recarga y como veis no es del set, rompe set. Tiene 11 de probabilidad, 6 de daño, 15 de recarga. Pues 11 por 2, 22. 22 más 6, 28. Y 15 de recarga. Si comparamos 28 y 15 de recarga versus 17 y 11 de recarga, este ya sale perdiendo.
Seguimos comparando los que tenemos. Tenemos 9.3, 40 de maestría, defensa, ataque. Y este tiene valor añadido porque es del propio set de pabellón, que al menos 2 piezas es anemo, con lo cual se puede aprovechar más. O hasta 4 piezas podría servir. Aunque la maestría en los carries anemo que van a daño, Heizu, Scaramouche, Xiao, Xianyun, no son tan importantes, pero igualmente tengamos en cuenta que tiene pues eso, tiene el valor de la pieza y luego tendría 3 fallos, 2 fallos en maestría que no se utilizan los carries anemo, la defensa y luego probabilidad que son 9.3 por 2, pues 18 punto y pico y 11 de ataque. Pues tiene 18 de valor crítico y 11 de ataque versus 17 que tenía este, 11 de recarga. Más o menos están igual, solo que este es de set, con lo cual tiene puntos a favor, con lo cual este es peor que este y que este. Y tengo aquí uno último, 13 de ataque, 19 de maestría, ataque plano, es decir, 3 fallos, 20 de daño crítico. Dijimos que este tiene 18, este tiene 17 de valor crítico, este tiene 20 porque el daño crítico es lo que es y punto. Pues 20 versus 18 y 12 de ataque versus 11, tendríamos que este cáliz es mejor que este y mejor que este, pero este sirve para 4 piezas y 2 piezas, valor añadido, y este solo sirve para 2. Este también serviría para 2 por el Remi, porque 2 piezas, 18 ataque no está mal. Entonces, tenemos en claro que de todos estos cálices anemo que tengo, este es el peor. Pues lo voy a desbloquear y lo voy a quemar para subir otro ítem. Ahora voy a explicaros también cómo selecciono ítems para ver la subida y lo que podría mejorar. Y me quedo con 4 buenos cálices, 3 de ellos para 2 piezas, 2 de ellos para 4 piezas. Aquí es donde explicaba lo de el orden y que no hay que saberse lo que uno tiene de artefactos de memoria, pero sí hay que tener una pequeña idea y de vez en cuando limpiar. Mirar este ítem de 14 de probabilidad, 10 de daño que voy a quemar y es del set de Furina, que es el compañía dorada, que es muy bueno. ¿Por qué? Porque tengo este otro que me da también 14 de probabilidad, 7.8 de daño, pero me da 11 de recarga y 4 de vida. Tiene un valor crítico parecido, un poquito inferior, pero tiene 0 fallos porque me da vida y recarga, y este me da ataque y 2 fallos en defensa plana. Entonces, esta pluma de 14 de probabilidad por 2.28 más 11 daño crítico son 40 de valor crítico, la voy a quemar, y parece muy buena, pero ya tengo una mejor, que me soluciona y me equilibra bastante más, y que tiene 0 fallos para una Furina, por ejemplo, con este set. O un fallo en vida si voy a ponérselo una Fischl, o un Albedo, o una Yae, o algo así. Entonces, quemaré este artefacto. De vez en cuando hay que mirar qué ítems y qué piezas tienes demasiadas sin utilizar, si coincide con el set, si tienes los cálices repetidos o muchos relojes de ataque para romper set. Porque, por ejemplo, este casco de vida, se podría hacer el mismo filtro cuántos cascos de vida que tengo para romper set. Por ejemplo, un casco de vida le viene bien a un Nubilet, a otros personajes, por ejemplo, a Baizu si tiene mucha recarga, etcétera. Pues el mismo filtro. Y así limpiar de vez en cuando, porque cuando tenéis demasiados artefactos, os aturulláis y no sabéis lo que tenéis, y eso hace que no construyáis bien las cosas a pesar de que Genshin te da filtro. Siguiente tip, aparte de sacar la basura de vez en cuando y aparte de vez en cuando limpiar ítems, sobre todo los que se puedan comparar de manera directa, como un cáliz anemo con un cáliz anemo o una pluma de compañía dorada con una pluma de compañía dorada, que como veis tengo muchas plumas de compañía dorada buenas, por suerte. Pues lo siguiente que podéis hacer, o que tenéis que hacer mejor dicho como tip en el vídeo, es, como dije, buscar exactamente lo que necesitáis dentro de lo que tenéis bloqueado. No malgastar por ansiedad y por defecto la experiencia de artefactos subiendo todo lo que tenéis, sino que una vez vais bloqueando lo que está bien y lo que no, y lo normal es hacerlo según farmeáis y no después, porque si no tendréis muchos ítems y es más complicado filtrar y ver uno por uno cada ítem a ver cuál es bueno y cuál es malo, tenéis que buscar la mejora en vuestros personajes. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo muy concreto que me he guardado para el vídeo. Faruzan, como os saqué la build hace poco y está en el banner, sabéis que lo que requiere principalmente es mucha recarga y mucha probabilidad. Y set de geoarmada si es C6. Yo tengo esta Faruzan que tiene 10 de probabilidad, 20 de daño, 5 de ataque y vida. Parece un buen ítem para Faruzan. El ataque no le viene mal, la vida sí que es un fallo y tiene 40 de proporción crítica el ítem. No está mal. ¿Podría conseguir más probabilidad o incluso más recarga en mi Faruzan? Sí. ¿Tengo una flor para ello? Sí. Nos vamos a buscar si hemos farmeado el set de geoarmada en el relicario. Resulta que tengo una flor que me da vida por ciento, que me da exactamente igual, pero me da probabilidad y recarga.
Pues aquí lo normal es, sabiendo que me da una posible mejora y esto sería el proceso para subir artefactos y no al contrario de subir todo a lo loco, tener 80.000 ítems subidos y no saber cuál es bueno y cuál es no y a quién le sirve y al final tener un montón de posibilidades y no ponerse de acuerdo en qué es lo mejor para un personaje, hacer el proceso inverso es mucho mejor, es más específico y es preciso. Entonces, si yo quisiera mejorar a mi Faruzan sabiendo que tiene esos 9 puntos y pico de probabilidad y nada de recarga, si este ítem se va a la misma probabilidad más recarga, va a mejorar mi Faruzan aunque pierda 20 de daño. Pero si encima se va a 12 o 13 de probabilidad y tiene 5 de recarga nada más, ya es más que la flor. Con lo cual, si esta flor sube exactamente como me convendría... ¡Spoiler! Normalmente sube todo a defensa, no nos vamos a mentir. Todos lo conocemos y todos lo sabemos, se va todo a defensa. De hecho, mirad, como os dije, para hacer un ciclo perfecto, lo que voy a hacer es quemar la pluma que os dije. Esta pluma de 14 de probabilidad, ataque, 10 de daño. Pues le damos, sí, parece duro, pero lo vamos a quemar. Le damos a esta pluma que quité antes para ejemplificar el vídeo. Le damos, sé que muchos estáis sufriendo, dejadme en los comentarios, sufriendo para el algoritmo por esa pluma, regálamela, Phil. Y ahora, si sube a 9 o más de probabilidad y encima me da recarga, me mejora a Faruzan. Así que la subimos, básicamente, vamos a ver cómo sube. Y subió en 9 de recarga, 6 de probabilidad, 9% de vida y luego un dupe en ataque, tendría 2 fallos. Pues si el último dupe se va a probabilidad, me mejora Faruzan porque me iguala la probabilidad y me mejora la recarga. Si el último dupe no se va a probabilidad, se fue a vida, no me mejora Faruzan. ¿Qué personajes que fueran Geoarmada utilizan la vida, probabilidad y recarga? Pero principalmente Geoarmada con vida. Pues quizá Kokomi le vendría bien esto, así que si yo jugase o tuviera planes de jugar Kokomi en mi cuenta free to play, guardaría esta flor de Geoarmada. O quizá para Yelan, 15 de vida, probabilidad recarga, 2 fallos, 2 piezas de Geoarmada. O quizá para una Nilou o un Baizu rompiendo set, o Nilou 2 piezas Geoarmada para 20% de vida, le vendrían bien ese 15% de vida, recarga de energía y la pieza de Geoarmada que 2 piezas te da 20% de vida más. Es decir, para Nilou sería un buen ítem que me da vida. En esta cuenta no tengo a Nilou, no la juego, no tengo a Baizu, no lo juego, ya tengo a Yelan full set y está bien construida, con lo cual no tengo a Kokomi tampoco para llevar la Geoarmada. No me serviría esta pluma con vida. Pero para otra persona deberíais guardarla porque sería buena. Como no tengo planes de sacar esos personajes que acabo de mencionar y sé los que vienen, podría pensar, por último, ¿qué personajes futuros? Porque leaks, porque no sé qué, se ha dicho que se construyen así o asá. Este último es más arriesgado porque nunca sabes cómo va algo, pero también podríais tenerlo en cuenta. En mi caso, como es mi cuenta free to play, llevo muy buen orden y por eso tengo la cuenta también ordenada y me comentáis siempre cómo consigo eso. No seguiría guardando la basura, por así decir, que no voy a usar. Quizás sí me podría arrepentir en este último punto y algún personaje en el futuro con Geoarmada y vida me serviría. Sé que a futuro de lo que va a venir voy a sacar a Nubilet. Y en la free to play no sé si voy a sacar pues a Clorin de Arlequino y no sé qué set llevarán y demás. Así que no me importa, la desbloqueo. Y aquí la tenemos al nivel 20 que sirve como experiencia directamente para subir luego cualquier otra cosa. Por ejemplo, tomamos esto, que no me está sirviendo, pero para que lo veáis. Y por ejemplo, mirar esta otra pluma que voy a quemar o lo que acabo de quitar de Geoarmada. Le hacemos así, la subimos. Si sirve, sirve, y si no sirve, se quema. De hecho, ha subido 10, 14 de daño crítico, a ver dónde sube el último. Y aquí no juego official, 21, 22 de daño crítico, recarga, ataque, maestría. A ver, tiene 0 fallos, con lo cual principalmente la he subido por el vídeo. Dejar un buen like al vídeo, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo por la suerte de esta pluma. La voy a guardar temporalmente porque tendría 0 fallos, ya que el ataque, maestría, recarga y daño para Jae, para Fischl, que van con compañía dorada o podrían ir, o para algún personaje puntual parecido, pues vendría bien. Y compañía dorada, tener en cuenta que es un set reciente y eso hará que posiblemente quizás se pueda usar en personajes futuros. Luego analizaré si me sirve o no me sirve, pero por ahora es una buena pluma. Así que poquito más, este es el vídeo. Juraría que efectivamente tengo esta que me da más daño crítico, menos ataque y misma recarga. Y luego tengo una por aquí de... Bueno, o tenía una de esta 28 daño crítico. Bueno, sin más, el caso es que si os fijáis tengo 2 plumas bastante parecidas, luego analizaré a quién le viene mejor, porque esta con ataque y vida podría ser para Furina, pero esta no tiene vida, con lo cual serían 2 fallos. Pero este es el ejemplo de los artefactos, principalmente tener orden y haceros una idea, no de memoria, pero más o menos saber lo que tenéis y de vez en cuando limpiar la basura para no acumular artefactos que no os sirvan, teniendo en cuenta ciertos factores como incluso ítems que puedan servir a futuro, como los de maestría, vida y demás. Y por otro lado, no subir todo por ansiedad, por ganas, por ahí está medio bueno a ver si sube bien,
sino subir de manera focalizada algo que puntualmente os pudiera mejorar algo que ya tenéis, haciéndose una idea de qué personajes tenéis, y dentro de esos personajes, que lo ideal no es que tuvieseis 30 o 40 personajes subidos, sino apenas 10, 12, y un orden de qué sabéis, si tenéis en cuenta qué necesita mejorar puntualmente cada personaje, es decir, que yo sé que la flor de mi Furina es un poco F y si me sale una flor con esta probabilidad, este daño y esta recarga, la mejoro. Entonces, de esa manera, focalizadas cuando hay que subir los ítems y poco a poco ver si podéis cambiar ese ítem y mejorar, llevando un mínimo orden. En ese caso, tendréis mucha más organización, una mejor gestión, os sobrará experiencia, podréis subir lo que os dé la gana y de hecho tendréis bastante mejor construidos a los personajes, en vez de el caso contrario, que es ceder ante la ansiedad que genera el juego y la ansiedad en la que vivimos en el siglo XXI, que todo el mundo quiere todo ya, ahora, y hay una impulsividad increíble, y de hecho hay tanta ansiedad y tanta impulsividad que la gente pone por encima el hacer las cosas ya, aquí y ahora, de mala manera, incluso rozando el ridículo, por encima de hacer las cosas bien, con paciencia, con calma y sobre todo con preparación. Y así no tendréis un desastre en vuestros artefactos, básicamente. Así que ya sabéis, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, nos vemos en los directos, link aquí abajo en la descripción. Gracias por disfrutar el vídeo y el canal, cuidaos mucho, tener muy buen día, no soy miñis. Espero ayudaros en vuestra cuenta y esto es para principiantes y chao.